Dale. ¿Ok? Sí, sobre el tema, por ejemplo, yo he visto la película de Truman Show, ¿no? Entonces, ahí, bueno, tengo mis dos enfoques, ¿no? Uno en relación a la tarea que dejó el profesor y otro es otro enfoque, ¿no? Que es este, por ejemplo, el, el tema de la transgresión a los valores, ¿no? Recuerden que hace una década o dos décadas atrás, pues vivíamos el tema de los talk show, donde no importaba, uy, se fue Nicole, creo que tiene problemas con su audio, ¿no? Entonces, prosiguiendo, donde no importaba pues el tema de cómo traer los valores, cómo ir en contra de la privacidad si esto te daba rating, ¿no? Si esto te generaba un lucro económico, si esto te servía para el marketing, ¿no? Eso es uno de los enfoques, ¿no? El otro enfoque, ya leyendo los libros de Mogán y del mito de la caverna, pues he extraído algunos conceptos del libro de los siete saberes, ¿no? Por ejemplo, el tema de la racionalidad, ¿no? En contraposición al concepto de la racionalización, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, cuando Truman, ¿no? Empieza pues a... Hubieron ciertos hechos, ¿no? Como que se cae un reflector, ¿no? Porque eso era un estudio. Luego, la chica a la cual le roba un beso y le dice, mira, todo esto es irreal. Luego su esposa, ¿no? Donde ve a su esposa que empieza a vender un producto y él le llama la atención, oye, ¿qué es eso? ¿Qué estás haciendo? ¿No? ¿A quién le comentas? El tema de la radio y la frecuencia, cuando iba y se daba cuenta que indicaban, sí, se está yendo hacia la calle tanto, la escena del ascensor, cuando ya regresa, ¿no? Y ve pues que ese ascensor al final no era un ascensor, sino era una especie de estudio, en fin, que lo utilizaban para otras cosas. ¿No? Entonces ahí empieza a esas evidencias, ¿no? Intenta, utilizando la lógica y la razón, buscar la verdad, ¿no? Algo está sucediendo, ¿no? Eso es el tema, el concepto, pues, de la racionalidad, la racionalización, pero también saqué otros conceptos del imprinting, ¿no? Y la normalización. Y esto, pues, porque él no decide quedarse en una sociedad digamos, muy monótona, sino él trata de romper esa rutina, de salir, él quería explorar el mundo, quería salir de los límites de esa ciudad, ¿no? Entonces, eso lo asocio pues con la lectura del imprinting, ¿no? Y la normalización. La incertidumbre del conocimiento que también leímos en los siete saberes, ¿no? Porque de alguna manera trata de despejar esas grandes interrogantes que tenía. ¿Qué está sucediendo conmigo? ¿No? Algo sucede, ¿no? Eso es en cuanto a los siete saberes. Y en cuanto al tema del mito de la caverna, pues, digamos, cuando él trata de salir, ¿no? De la caverna, de no ver simplemente las sombras, de buscar la verdad, de qué hay más allá de los límites y buscar lo que es el verdadero mundo, ¿no? Y que, digamos, ya eso a los 30 años empieza digamos, a buscar esta verdad, ¿no? Eso es un poco, digamos, lo que he podido analizar o lo que me ha quedado de ver la película Truman Show y de asociarla pues con las dos lecturas, ¿no? Ok, gracias, don Francisco. Aquí hay que contabilizar los tiempos también, ¿no? Para no pasarnos. Entiendo que son 2 minutos. Ya, bueno, con lo que yo puedo adicionar lo que mencionó Juan Francisco sobre la película, ¿no? Yo creo que eh, este nuestro mundo creo que habla pues sobre lo que nosotros, lo que ya está acontecido, ¿no? Que hay que seguir unas reglas. eh,
lo que la sociedad nos impone, ¿no? Pero ahí menciona que siempre hay que decir si lo que nos están indicando es bueno o malo, ¿no? Siempre hay que cuestionarnos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay mucha intervención de los medios de comunicación o las redes sociales que nos instalan historias que nos hacen creer que son de verdad, ¿no? O las mismas redes nos duplican más información de sentimiento, de enojo, no furia, porque eso hace que interactuemos y nos provoquen más sentimientos, ¿no? Pero al final todo esto es un negocio, ¿no? Porque que nosotros debemos de consumir y al final esta realidad distorsiona, ¿no? Eh, Sabemos que con la tecnología es más fácil moldear a la persona porque se piensa que es de manera más superficial y por lo tanto más manipulable, ¿no? Pero debemos detenernos, creo, en cuestionar, ¿no? Además, también es saludable, yo creería que el dudar un poco de la información que nos llegue, ¿no? Porque con esto, pues, nos cuestionamos. Lo mismo que decía, pues, cuando se leía La Caverna, ¿no? Que los que estaban adentro solamente se dedicaban a lo que estaba adentro, ¿no? O sea, no veían más allá. Y hasta que salió esta persona de la caverna y vio que había más cosas de lo que ya estaban acostumbrados a ver dentro de la caverna, ¿no? Entonces, eso es lo que nos menciona, ¿no? Que debemos de cuestionarnos para poder conocer la verdad absoluta, ¿no? Es así, eso es lo que quería mencionar por mi parte. Bien, de mi parte, también vi la respectiva película, ¿no? Del show de Truman, eh, y, y en base a la lectura que se ha realizado, ¿de acuerdo? Sobre los siete saberes y el mito de la caverna, eh, nos dice, para empezar estas dos primeras lecturas, nos dice en grandes rasgos que el conocimiento está enfrascado en escenarios, en distintos escenarios, y, y de alguna manera sugestionado, determinado por estos escenarios. Pues algunos escenarios son, digamos, unas tradiciones religiosas, otros pueden ser eh, política, otro escenario puede ser eh, que la persona esté en un ambiente lleno de paradigmas, la cultura en la sociedad en la que ha nacido y se ha desarrollado. Entonces, todas esas condiciones externas como que forman el conocimiento de la persona, ¿no? Es lo que he podido yo notar en las lecturas. La lectura correspondiente al mito de la caverna nos dice, ¿no? Que las personas a veces desde que nacen ya están enfrascados en un ecosistema, ¿no? Y a pesar que tienen la oportunidad de poder ampliar sus conocimientos conociendo otros ambientes, otros espacios, pero como ha nacido ahí, se ha desarrollado ahí, entonces está limitado a ampliar sus conocimientos. Entonces, más o menos la película del show de Truman, veo que refleja algo de eso, ¿no? Truman, desde que ha nacido, eh, ha estado dentro de un libreto de película en la cual ha estado desarrollándose conductas de una sociedad, pero todo era parte de un libreto. Y él, en la medida que pasaban los años, desde niño, joven, ya más adulto, se ha estado acostumbrando como que si eso fuese normal. Después ya apertura al parecer su razonamiento, detecta detalles, hace un análisis crítico y detectas algunas cosas que para él no parece bien, no le parece bien. Entonces da señales de que o sea, de alguna manera apertura su mente para detectar ciertas cosas que no tienen sentido, ¿no? Y eso como que contrasta con el conocimiento que estaba llevando hasta ese momento y empieza
asume un reto de querer investigar, ver qué pasa, y descubre al final que todo era una filmación, ¿no? Entonces, yo creo que tanto la lectura que hemos hecho como la película, como lección, como lección nos da la importancia de ejercitar el pensamiento crítico en nuestros días y en nuestros contextos, ¿no? Porque esto enriquece y amplía nuestro conocimiento, tener la mente abierta. Nos permite ser conscientes que cada conocimiento está en gran parte formado por escenarios distintos. No es un conocimiento único y imperativo para todo. Nos permite el pensamiento crítico tener la mente amplia para reemplazar el conocimiento actual por otro más racional y más enriquecido. Y nos permite, por supuesto, crecer como persona, ¿no? De mi parte, es esa opinión. Gracias. Sí, bueno, yo leí lo que es la apología de Sócrates, en realidad los otros dos no me parecían interesantes, pero más leí esto, y junto con eso del mito y de los siete saberes, entendí varias cosas que se relacionaban, ¿no? Porque dentro de los siete saberes hablaba sobre el pensamiento crítico, en realidad, de mantener tus virtudes, de romper los paradigmas, de los mitos que hay anteriores, ¿no? De las creencias incluso. Entonces, dentro de lo que Sócrates, en la apología de Sócrates, Sócrates entra a un juicio por dos cosas, ¿no? Una de ellas es corrompir a la juventud. Entonces, Sócrates, él mismo se defiende ante los que le acusaban. En esto, Sócrates empieza a debatir, bueno, a decir las cosas, pero no lo hace de la forma en que enseñaría, sino él dice que va a hacerlo más simple, que es lo que yo he entendido, ¿no? Él tenía todo para poder hacerlo, o sea, pudo haberlo hecho de la forma en que otros se defendían, apelando, dando piedad, ¿no? Sin embargo, él mismo decía que si es que hacía eso, no iba a ser nada diferente, que lo que él enseñaba no iba a tener sentido con lo que él estaba viviendo en ese momento y qué dirían incluso las personas que lo habían escuchado. A pesar de que Sócrates trató de defenderse y todo diciendo las cosas, no se le concedió, pero dentro de estas enseñanzas era de que él mantuvo su virtud, ¿no? Él cuestionaba a los que se creían sabios, porque fue a un del oráculo y le consultó quién era el más sabio. Entonces, como no le dijeron que era el más sabio, que eso fue lo que yo entendí, empezó y fue a preguntar, fue donde los artesanos, fue como a tres lugares, ¿no? De personas políticos y los empezó a cuestionar. Y mientras más les preguntaba, él se daba cuenta que las personas que se creían más sabias en realidad eran las que menos sabían, ¿no? Entonces, eh, él cuando le dictan la pena de muerte, que bueno, aparte de eso, leí un poco más, busqué más sobre eso, él decía de que si sus hijos cometen errores, que él mismo estaba predicando, que también se les castigue, ¿no? Que él tenía que tener sentido su palabra y esa virtud que él tenía, no, la muerte para él no era un castigo, al contrario, dice que el más sabio era el que temía que había de la muerte, ¿no? Sin embargo, para él era un lugar donde podía ir como que iba a mudarse a otro lugar. Entonces, junto con esto de los siete saberes, o sea, se parece mucho en el tema de que a veces la verdad no es la verdad. Y si tú empiezas a cuestionarte como persona, ¿no? Al día de hoy nosotros seguimos las tradiciones anteriores porque no poner nuestro propio pensamiento a veces por querer quedar bien con los demás o incluso con el país, con la política, continuamos esos patrones, pero ¿por qué no hacer algo diferente en base a nuestra virtud, a lo que somos, incluso quizás con nuestros propios valores, ¿no? Y en el mito también me hacía recordar porque ellos no pensaban más allá, o sea, las cadenas, todo lo que tenía, era como que los encerraban a pensar en eso, pero ¿qué tal si es que les ayudaban a que miraran más allá, ¿no? De eso, de ese lugar en donde estaban, podía liberarlos. Entonces yo creo que es esto, ¿no? Busca la liberación de la misma autoconciencia que tenemos. Eso es lo que yo entendía.
Gracias, chicos. Entonces, con eso ya terminamos, pues, ¿no? Gracias.